Buenas noches. Ya, buenas noches. Estaba teniendo aquí un problema técnico, pero nada, muy buenas noches para todos. Ya vamos a dar más que inicio. Antes que nada, bueno, voy a dejar de compartir un momento porque quiero verlos, que no sé, hoy no los estoy viendo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Antes de iniciar, quisiera escucharlos un poquito porque es que lastimosamente hay tanta, no, pues afortunadamente y lastimosamente hay tanta información que les quiero dar y compartir, pues que no nos da el tiempo, ¿no? De hacer nuestros intercambios, ¿no? Nuestro feedback. Sin embargo, les quiero comentar que he recibido los de que me han mandado por diferido. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en diferido. Sin embargo, como aquí en vivo no hemos podido como compartir mucho y que me den su feedback de qué fue lo que más le impactó, qué descubrieron y demás, les voy a empezar a pedir un favor muy especial, que al finalizar la reunión, si me regalan un audio, por favor, un audio chiquito, esto me serviría mucho para retroalimentar, pues ya que es muy poco lo que alcanzamos a compartir. Entonces, pues en ese orden de ideas, les recomiendo al final, por favor, mandarme un audio chiquito. Y me pareció muy chévere porque la vez pasada Angie me mandó un audio después de haber terminado la reunión y dije, ala, bonito porque me gustaría que así mismo yo supiera que todos están escuchando, que de verdad están aprendiendo. A ti, Jairito, estoy contigo. Que me manden un audio bien bonito. Yo quisiera, por favor, escucharlos. Dos minuticos, cuéntenme qué les ha sucedido. Los felicito, llegamos a la mitad, estamos en la sesión 5. Y nada, pues de verdad me gustaría escuchar de dónde vamos, qué han aprendido, qué les ha gustado, qué han podido poner en práctica, de pronto qué situación les ha pasado. Soy todo oídos. Mm, Yo quiero pensar que es que mis audífonos están fallando. Alguien, por favor, no me dejen morir sola. Buenas noches. Hola, doña Hola, Gladysita, me rescataste, gracias. Bueno, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos recibido todos estos días, lo que más me ha gustado es lo que hablamos la semana pasada, el domingo pasado, acerca de vencer los miedos, ¿no? Entonces, en mi caso, en lo personal, eh, traigo a colación de que me ha servido para verlo más como una fortaleza y no una debilidad. Entonces, ese es mi aporte. Ay, muchas gracias, Gladysita, por no dejarme Claro morir que sí. sola. Yo también te quiero, gracias. Alguien más que me quiera un poquito. Ojo, pilas que en un acuerdo dijimos que no tomárnoslo nada personal, pero hombre, si no participan, ya me lo va a tomar personal. Alguien más que quiera compartir antes de que No, señora iniciemos Jimena. con toda la información. Jairito, qué alegría escuchar su voz. Sí, ya. Gracias. No, quería comentar que, digamos, de la clase pasada, me, me enfoqué mucho en lo que hablaron, lo que hablaste del problema, o sea, del cortisol. ¿Por qué me pareció tan interesante eso? Porque sí he tenido yo, digamos, en la profesión que yo tengo, el estrés es demasiado por la cantidad de responsabilidad que uno como contador tiene, ¿cierto? Entonces, después de o sea, en la pandemia yo comencé a tener problemas de alergias en mi cuerpo
comencé a tener problemas musculares, bueno, esto se me intensificaron ciertas molestias. ¿Y qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Que, digamos, ahorita que estoy haciendo terapias de 8 a 9 de la mañana con un instructor de natación, ese deporte o esa terapia que estoy haciendo me ha ayudado demasiado porque ya es como he aprendido a controlar más el estrés y siempre, digamos, me ha gustado buscar cada cosa de qué me puede ayudar a mejorar en ese sentido. Entonces, sí, ya sé que el cortisol es molécula, no sé, Hormona. esa hormona exactamente, que lo que hace es que se activa cada vez que uno tiene problemas de estrés Es y buena que porque nos alerta, ¿no? O sea, el problema es mantenerla. sí. Ay, eso es lo Por eso, malo. y precisamente la mejor forma de poderla controlar es el deporte, pues para mí, ¿no? Una de las, no, cuando veamos al final las terapias, las técnicas de relajación, disculpa, está el deporte. Uno es el deporte, así es, Jairito, ¿no? Pues te felicito, muchísimas gracias por compartir. Yo les quiero compartir algo, quiero ser breve, ojalá, si puedo. Todos los que me conocen saben que no soy capaz de contar un cuento corto. Pero esta semana me reuní con mi directora de trabajo de grado, mi doctora, mi muy querida profesora Carmen Ávila de Enciso. Cuando veas esto, un saludo especial. Y estábamos hablando de la justificación, como tengo que hacer la parte escrita del proyecto. Y ella me decía que habláramos de absentismo o deserción escolar. Entonces yo ahí mismo dije, no, 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 es suicidio, ¿sí? Ella dijo, bueno, pues si quieres tratar el suicidio. ¿Ustedes saben por qué yo dije lo del suicidio? Porque ¿cuál es nuestra misión en la empresa? A ver, ¿cuál es nuestra misión? Uy, ¿qué pasó? Después. Impactar Impactar vidas. vidas. Gracias, pensé que me iban a dejar morir. Sí, impactar vidas. Lo que yo siempre les he dicho a ustedes, uno no sabe qué persona está pensando después de su clase, ya cansados del día, ojo, no por su clase, sino después de su clase, decir, ya no tengo razón, ya no quiero vivir más y se pueden suicidar. Y los he dicho en nuestras reuniones mensuales. Resulta que me puse de valiente a hacer todas las uy, no quiero llorar, todas las investigaciones con respecto al suicidio en Colombia. Y les cuento que me acobardé. Me acobardé, tuve 5 tablas, ahora les cuento los descubrimientos y al final dije, no, me voy por deserción escolar. Y escribí mi justificación y planteamientos del problema con deserción escolar, pero obviamente no fue nacido del corazón, porque simplemente fui huyéndole al tema de suicidio. Pero mi directora, cuando le mandé el documento, me dijo, no, tienes que replantear y no sé qué. Entonces, en ese orden de ideas, creo que va a tomar la valentía de tocar el tema del suicidio. Y lo único que les quiero compartir, así importantísimo, es el hecho de que ustedes sepan que en todo lo que encontré, y para mí fue un, ¿cómo así? Es que por cada mujer que se suicidan hombres. Tres por una mujer. Tres. O sea, no por una mujer. O sea, 3 por 1. O sea, 3 hombres se suicidan. Tres. Y solo una mujer. Porque las mujeres, por más que somos emocionales, digamos que no tendemos tanto. Y en la tabla de cuál es la razón, la más que pesó con 34% fue la depresión. Sí, los otros son trastornos por esquizofrenia, por bipolaridad, pero bueno, pero la principal y la más pesada fue por depresión. Y resulta que yo echando cabeza y yo decía el por qué. Resulta que aquí en Colombia somos muy machistas y el tema de que un hombre no puede llorar, un hombre no puede ser débil. Yo no quiero entrar a generalizar ni hablar de estereotipos en general, pero sí los hombres me aterra pensar que tiendan a suicidarse más que las mujeres porque no puedan tener de pronto esa inteligencia emocional. ¿Y por qué lo traigo?
porque definitivamente algo que estoy convencida es que nosotros que tenemos la oportunidad de enseñar, podamos desde preescolar enseñarle a los varoncitos. Voy a hablar de varoncitos por el descubrimiento que hice con el suicidio, enseñarles a cómo manejar eso. Por ejemplo, yo aquí tengo escrito que si tú ves un niño lleno de rabia, ¿no? Y le dices, ¿estás sintiendo rabia? Y el niño, porque los niños son, y tú ya ves cómo está respirando, y tú le dices, ¿sabes qué? Está bien, es natural esta ira, o sea, lo llevas a nombrarlo, esta ira. Le enseñas qué es ira, ¿no? Y le dices, esta ira lo que te va a llevar es a buscar una solución. Esta ira te va a empoderar, es a buscar una solución. ¿Sí? Esta emoción que tú tienes, si tú la canalizas bien, te va a hacer concentrarte de tal manera que encuentres una solución a esto que te provocó la rabia, la humillación, la injusticia, lo que le haya pasado, ¿no? Entonces, pero antes de que busques la solución, vamos a respirar y vamos a calmarnos, porque estando calmado vas a poder encontrar la solución a esta emoción que tuviste. Imagínense ustedes si desde preescolar podemos enseñar a los varoncitos, obviamente a las niñas también, pero recuerden que es por el descubrimiento que hice que por cada mujer, 3 hombres, 3-1, el triple. Yo jamás pensé que se suicidaran más hombres que mujeres, precisamente por no hablar de sus emociones, de esto, pero si desde chiquitos podamos impactar vidas como es nuestra misión en el instituto, ¿se imaginan ustedes en 20 años la nueva generación? Que puedan decir es que yo tuve una profesora que me enseñó a canalizar la ira, que cuando yo tengo ira lo primero que tengo que hacer es respirar, parar, pensar y utilizar esa emoción para buscar una solución al problema, un enfoque, porque acuérdense que la ira no está mal sentirla, la tristeza no está mal, es normal y eso lo vamos a ver en los videos que tenemos hoy. Pero les quería compartir eso, que debemos ayudar a que nuestros niños tengan un mejor futuro. Tenemos que querer ser maestros, que es el último video que tengo y me gustaría mucho que todos fuéramos maestros. Entonces, bueno, voy a compartir, he hecho de todo para ver si podemos mejorar que los videos, no sé, paren, que la presentación. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos a su inteligencia emocional. Muchísimas gracias por el feedback. Les sigo recomendando que al final me manden un audio, please. Y pues nada, vamos a empezar. Los objetivos de hoy es conocer las estrategias para manejar el estrés, la ira, la tristeza y la ansiedad, porque estas son las que tenemos de pronto más conflictos para autorregularnos. E identificar técnicas de relajación. Al final decidí porque la idea era practicar las técnicas de relajación que tengo ahí, hacerle los movimientos, los de tensionar y relajar, pero tomé la decisión de estos videos. Estos videos están fascinantes y preferí ver los videos y al final les voy a compartir un documento por el grupo para que hagan cada paso ustedes y me cuenten cómo les fue en la próxima sesión. Entonces, tenemos el primer video, ¿cómo afecta el estrés a nuestro cerebro? ¿Por qué quise empezar con este video? Porque como dijo Jairito, veníamos hablando del cortisol y terminamos con el tema del estrés. Entonces, vamos a ponerlo, pero como dijo mi hija, la segunda dijo, mami, pon pantalla completa. Entonces, aquí está pantalla. ¿Estás durmiendo sin descansar? ¿Te sientes irritable o de mal humor? ¿Te olvidas de pequeñas cosas y te sientes abrumado y aislado? No te preocupes, todos hemos vivido eso. Probablemente estás simplemente estresado. El estrés no es siempre algo malo. Puede ser muy útil para producir una explosión de energía y concentración, como cuando uno juega un deporte competitivo o tiene que hablar en público. Pero cuando continúa, el que la mayoría de nosotros enfrenta día a día, esto, en realidad, empieza a cambiar nuestro cerebro. El estrés crónico, como tener exceso de trabajo o discusiones en casa, puede afectar el tamaño del cerebro, su estructura y cómo funciona, hasta el nivel de los genes.
El estrés comienza con algo llamado el eje hipotalámico hipofisario adrenal, una serie de interacciones entre glándulas endocrinas en el cerebro y el riñón que controla la reacción del cuerpo al estrés. Cuando el cerebro detecta una situación de estrés, su eje HHA se activa al instante y libera cortisol, la hormona que prepara el cuerpo para la acción inmediata. Pero altos niveles de cortisol durante largos periodos de tiempo causan estragos en el cerebro. Por ejemplo, el estrés crónico aumenta el nivel de actividad y el número de conexiones neuronales en la amígdala, centro del miedo del cerebro. Y al aumentar los niveles de cortisol, las señales eléctricas en el hipocampo, la parte del cerebro asociada al aprendizaje, los recuerdos y el control del estrés, se deteriora. El hipocampo también inhibe la actividad del eje HHA. Así que cuando se debilita, también se debilita tu capacidad de controlar el estrés. Sin embargo, eso no es todo. El cortisol puede, literalmente, hacer que tu cerebro encoja en tamaño. Si merma demasiado implica una pérdida de conexiones sinápticas entre neuronas y la disminución de la corteza prefrontal, la parte de tu cerebro que regula conductas como la concentración, la toma de decisiones, el juicio y la interacción social. También conduce a un menor número de nuevas células cerebrales en el hipocampo. Esto significa que el estrés crónico podría dificultar que puedas aprender y recordar cosas, así como sentar las bases para problemas mentales más graves como la depresión y, con el tiempo, la enfermedad de Alzheimer. Los efectos del estrés pueden filtrar hasta el ADN de tu cerebro. Un experimento mostró que la cantidad de alimento que una rata madre da a su bebé recién nacido juega un rol determinante en cómo ese bebé responde al estrés más tarde en la vida. Los cachorros alimentados por las mamás eran menos sensibles al estrés porque sus cerebros desarrollaron más receptores de cortisol, que se adhieren al cortisol y amortiguan la respuesta al estrés. Las crías de madres negligentes obtuvieron el resultado opuesto y así se volvieron más sensibles al estrés durante toda la vida. Estos son considerados cambios epigenéticos, lo que significa que afectan cómo se expresan los genes sin cambiar necesariamente el código genético. Estos cambios se pueden revertir si se intercambian las mamás. Pero hay un resultado sorprendente. Los cambios epigenéticos causados por una sola rata madre se transmiten a muchas generaciones de ratas después de ella. En otras palabras, los resultados de estas acciones fueron heredables. Sin embargo, no todo son malas noticias. Hay muchas maneras de revertir lo que el cortisol hace en tu cerebro estresado. Las armas más poderosas son el ejercicio y la meditación, que consiste en respirar profundamente estando consciente y centrado en tu entorno. Ambas actividades disminuyen el estrés y aumentan el tamaño del hipocampo. Optimizan tu memoria. Así que no te sientas derrotado por la presión de la vida diaria. Obtén el control de tu estrés antes de que él tome el control sobre ti. Ah, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Tengo un problema aquí técnico. No los veo ni me veo y normalmente siempre los veo en un lateral. ¿Saben cómo lo puedo activar? ¿Ustedes saben? Bueno, no importa. Sigamos. Entonces, las estrategias para el autocontrol. Hemos venido viendo que, créanme que cuando yo empecé este tema de inteligencia emocional, yo pensé que iba a ser una varita mágica de ya, haces esto y ya te autocontrolas. Y me di cuenta que no es así. La mayoría está es en la respiración. Y yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Una vez hace muchos años, el pastor Elmer de Asamblea de Dios de Agua Azul nos mostró un video muy lindo. Y en ese video científicamente se comprobaba que cada vez que respirábamos se pronunciaba el sonido del nombre de Dios y era algo milagroso. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto y me doy cuenta que cada vez que respiramos estamos como diciendo Dios, Dios, y que a través de la respiración tú puedas controlar tus emociones es increíble. Otro tema muy bonito que vamos a ver ahora más adelante es cómo el cuerpo primero recibe los estímulos, ¿no? Y el cuerpo puede controlar la emoción. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero las estrategias que vamos a ver es, para el estrés, les voy a enseñar una técnica de pausa y reflexión. Para la ansiedad,
una técnica que se llama visualización positiva. Para la tristeza, una que se llama establecimiento de metas pequeñas y alcanzables. Cuando tenemos tristeza, la tristeza, una de sus formas de manifestarse es la falta de energía. Por eso cuando hacemos ejercicio, no es ejercicio de CrossFit y no, pero con caminar, movernos, todo eso sirve. Y para la ira, la técnica que vamos a ver es la del autocontrol, que es parar, pensar y respirar. Vamos a seguir con nuestro siguiente video. Este video es otra neuropsicóloga, no, esta es una científica, pero es de neurología también. Como madre de 2 niñas, muchas veces me preocupa ser capaz de ayudarlas en su gestión emocional, sobre todo para que sus propias emociones no las desborden en la vida. Pero es muy complicado porque son niños, no controlan sus reacciones. ¿Cómo crees que podría ayudarles? Hay muchas técnicas de gestión de las emociones que son muy interesantes y a mí me gusta mucho, en concreto, una que está siendo muy vanguardista en la neurociencia, que es utilizar el cuerpo. ¿Por qué? Te lo enseño en el cerebro. Cuando a nosotros nos llega información, imagínate, tú ahora me estás escuchando. Nuestro cerebro tiene sus receptores de los sentidos, por ejemplo, el oído, la información llega de fuera, los receptores traducen el mundo al lenguaje biológico, que es la electricidad, y a través de sus nervios, ¡puff!, se lo pasan al cerebro. En el cerebro, la información sigue un recorrido. Es muy importante saber que nada sucede de forma instantánea, sino que la información, por ejemplo, esas ondas sonoras que a ti te están llegando, una vez que pasan a tu cerebro, a tu cuerpo, van pasando por diferentes estaciones y pasa un tiempo entre que mi palabra ha llegado a tus oídos y tú eres consciente de lo que yo estoy diciendo. Pues, por ejemplo, imaginamos, estás escuchando una cosa, te llega por aquí, lo primero que pasa es a las zonas más profundas del cerebro. Ahí hay un gran receptor que es el que va distribuyendo la información. Que dice, ¿tú vienes de los oídos? Pues entonces tú eres una información auditiva. ¿Tú vienes de los ojos? Eres una información visual. Entonces lo primero que se hace es reconocer las palabras, la memoria, luego el contenido emocional, luego la expresión que se le da a nuestro cuerpo, cómo reaccionamos ante lo que estamos percibiendo, y luego ya hay ciertas zonas que lo traducen, que lo mandan a la parte superficial del cerebro, que es lo que nosotros llamamos la corteza. Solo cuando la corteza del cerebro está activa, esa información es consciente. Las emociones también tardan un tiempo en prepararse en el cerebro. Pero ¿qué pasa? Que esa preparación, esos potenciales preparatorios, esa preparación de la emoción, se está preparando, se está cocinando una emoción en mí, pero se está cocinando de forma que es no consciente. Entonces, ¿cómo puedo yo saber lo que se está preparando? ¿Cómo puedo saber yo algo, ser consciente de algo que todavía está siendo inconsciente? Pues dentro de todo ese recorrido que va generando las emociones por nuestro cerebro, una de las primeras estaciones por las que pasa la emoción es una estación cerebral que coordina la respuesta del cuerpo. Y la respuesta de mi cuerpo ante esa emoción es anterior al momento consciente en el que yo percibo esa emoción. El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Es el marcador somático. Entonces, si nosotros, lo que dice la literatura científica... Perdón, yo lo paro ahí un momento. ¿Se dieron cuenta lo que ella dijo? El cuerpo sabe lo que tu mente aún no se ha dado cuenta. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos en la autoconciencia esa mente emocional y mente racional? Que la mente emocional, la que lo recibe primero, es este tema. Pero me encanta que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Sigamos. Es, si nosotros tenemos consciencia corporal, yo puedo observar en mi cuerpo lo que se está preparando antes de que ya se haya expresado la emoción. Un ingrediente que yo resaltaría más en la educación es trabajar más con la expresión del propio cuerpo, que desde pequeños los niños aprendan a reconocer las emociones en su cuerpo, que aprendan a tener consciencia corporal. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde la sientes? ¿Dónde está el enfado? Entonces aprendes a identificar y entonces ya reconoces en tu propio cuerpo sensaciones que ya te avisan de que, uy, me estoy empezando a poner así o poner así.
En mi caso, como les conté el testimonio de mi hijo, he empezado a notar que cuando me va a dar ira, siento un calorcito en el pecho. Entonces ya sé que tengo que, o sea, antes de yo ni siquiera ponerme histérica, antes ya siento acá un calorcito en el pecho y ya sé, me voy a poner brava. Entonces, Interpreta constantemente la postura de nuestro cuerpo. O sea, la postura, como tengamos la postura de nuestro cuerpo, es fundamental para nuestro cerebro saber cómo estamos. Decía William James, no lloro porque estoy triste porque lloro. Sin las sensaciones de tu cuerpo, la emoción sería una noción abstracta, solo un concepto intelectual. Estoy nervioso. No, estás nervioso, ¿no? Y lo tienes que sentir en el cuerpo. Hay muchos ejercicios que se hacen con niños, ¿no? De, pues, observar cómo sube y baja su tripita, ¿no? Cuando respiran, por ejemplo. Al fin y al cabo es solo un ejercicio para decir, obsérvate a ti. Más quisiera yo, ¿no? Que desde pequeñita me hubieran enseñado a reconocer la expresión de mi cuerpo, a cuidar más la postura de mi cuerpo. Creo que sería un ejercicio fantástico. porque es uno de los que me encantó, porque resulta que cuando yo estaba más joven, pues gracias a Dios mucho lo he aprendido a hacer empíricamente. ¿Y a qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, yo no me podía dar el lujo de faltar al trabajo. Y cuando yo me sentía como baja de ánimo, yo me obligaba a maquillarme. Entonces, esto es un secreto. Cuando me ven muy maquillada, es porque necesito cambiar el chip, necesito hacer algo físico para que mi cerebro al verme como que estén como, oh, ok, estamos felices, no estamos tristes, ¿no? Uno tiene que buscar esas técnicas, ¿no? De cómo tú, si estás muy down y dices, no, entonces me voy a maquillar, me voy a arreglar para mandarle eso a mi cerebro. Eso lo vamos a ver ahorita con Mario Puig sobre cómo una sonrisa puede confundir al cerebro. Entonces, el estrés. ¿A alguien le gustaría leer el estrés? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque el estrés, la ira, la tristeza y la ansiedad, la vez pasada las tocamos, pero no las describimos. Hoy nos vamos a dar el permiso de describir cada una, ¿no? Como qué diferencia entre tristeza y depresión, si hay cuáles son los tipos de estrés como tal. Entonces, hoy vamos a tener un poquito más de lectura. Entonces, ¿quién le gustaría leer, por favor, qué es el estrés? Yo, Gracias. el estrés, respuesta biológica. Cuando percibimos una amenaza, el cuerpo activa la respuesta de lucha o huida, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas preparan el cuerpo para reaccionar a la amenaza. O sea, es bueno, ¿no? Es bueno, porque si no sintiéramos eso, pues no lucharíamos y no nos enfocaríamos, ¿no? Sigue, Magda, porfa. Entonces, vamos a ver esta técnica. Pausa y reflexión, que son realmente 4. Es reconocimiento, pausa, reflexión y actuar. Entonces vamos a leer las 4. Magda, si quieres, por favor, termina con el estrés y ya otra persona lee los demás. Técnica, pausa y reflexión. Primero, reconocimiento. Antes de reaccionar impulsivamente a una situación estresante, tómate un momento para reconocer lo que estás sintiendo. Pregúntate a ti mismo, ¿qué emoción estoy sintiendo en este momento? Segundo, pausa. En lugar de reaccionar inmediatamente, haz una pausa. Puede ser un respiro profundo, contar hasta 10 o simplemente darte un momento para pensar. 3, reflexión. Una vez que te has dado un momento para pausar, reflexiona sobre la situación. ¿Cuál es la mejor manera de responder? ¿Hay una manera más constructiva de manejar la situación que simplemente reaccionar? Cuarto, actuar. Ahora que has reflexionado sobre tus emociones y la situación, puedes elegir la mejor acción a tomar, en lugar de simplemente reaccionar de manera impulsiva. Gracias, Magda. Entonces, como estamos viendo aquí, nosotros lo que estamos haciendo es mirando la mejor forma de reaccionar. No es decir, no, el estrés no existe y todo es paz y amor. Al revés, como vamos a ver en el siguiente video, necesitamos las emociones, necesitamos este estrés para la huida, para poder enfocarnos, ¿cierto? Pero no es dejarnos llevar por él, sino
de saber que estás recibiendo un momento de estrés, darte una oportunidad para reconocer que estás sintiendo estrés, pausar y respirar, luego reflexionar y hacernos esta pregunta. Es tan importante parar un momento y preguntarnos cuál es la mejor manera de responder. Echarle el carro encima al otro, pitarle. O sea, hay una manera más constructiva de manejar esta situación que simplemente reaccionar. Estos temas de autorregulación, autocontrol, autodominio, autogestión, como los queramos llamar cualquier sinónimo, es enseñarnos a reaccionar mejor, no a evitar. Como decía yo, no es que ahora paz y amor y nada nos afecta. No, 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 no. Es saber cómo reaccionar y reaccionar de una manera adecuada. Por favor, si en algún momento tienen una pregunta, siéntanse libre de interrumpir. Ansiedad. ¿Quién quisiera seguir con el tema de ansiedad, por favor? Que este era mi tema que hoy ya lo estoy trabajando mejor. Es más, se me está cayendo menos el cabello. Yo, Jimena, Uy, gracias, Jairito. la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo al estrés. Es un sentimiento de miedo o aprensión sobre lo que está por venir. El primer día de clases, ir a una entrevista de trabajo o dar un discurso puede hacer que la mayoría de las personas se sientan temerosas y nerviosas. Sin embargo, si esos sentimientos de alarma interfieren con la vida cotidiana, pueden ser el resultado de un trastorno de ansiedad. Por favor, sigue, Jairito. Síntomas comunes de la ansiedad. Síntomas físicos, palpitaciones, sudoración excesiva, temblores, sensación de falta de aire, dolor o tensión en el pecho, fatiga, náuseas o molestias abdominales y dolores de cabeza. Síntomas emocionales, sentimientos constantes de preocupación o tensión, irritabilidad, sensación de mente en blanco, miedos o sentimientos de algo malo que va a suceder. Síntomas conductuales, evitación de situaciones que pueden causar ansiedad, patrones de sueño perturbados o necesidad constante de tranquilidad. Sí, eso de patrones de sueños perturbados por estar pensando en posibilidades de todo lo que puede venir a pasar y darnos cuenta que hay que vivir en el aquí y en el ahora y que todo lo que estamos pensando que puede pasar, el 90% del tiempo no va a pasar. Listo, entonces en esta técnica vamos a ver para la ansiedad la técnica de la automotivación. Y esto es visualización positiva, dejar de pensar qué pasará, por qué pasará esto, me pasa eso, no, sí. Entonces vamos a ver que estas son 4 también, ¿no? Que es esto. Ah, espérenme, yo aquí tenía algo muy interesante que decía que esta pausa, que en el estrés decía la pausa y reflexión ayuda a las personas a responder en vez de reaccionar. Sí, eso ya lo vimos. Y en el tema de esta automotivación, que es visualización positiva, lo que nos ayuda es a visualizar un resultado positivo. No solo disminuye los sentimientos de ansiedad, sino también aumenta la confianza y la motivación para enfrentar y superar el desafío a situaciones que te causan la ansiedad. Jairito, ¿te gustaría seguir leyendo la visualización positiva, que es la técnica que les estoy recomendando para la ansiedad? Sí, sí, señora. Gracias. Sigue, por favor. Automotivación, visualización positiva, entender la automotivación. Es la habilidad de motivarse a uno mismo para tomar la iniciativa y persistir a través de obstáculos y desafíos. Las personas de alta automotivación tienden a ser eficientes, ambiciosas y muy productivas. ¿Cómo funciona la visualización positiva? Esta técnica implica imaginar un escenario positivo o resultado en el futuro. Por ejemplo, si estás ansioso por una presentación próxima, en, en lugar de imaginar todo lo que podría salir mal, visualiza que la presentación es exitosa y que te sientes confiado y en control. Sigue, Jairito. Pausas para la Ah, visualización positiva. Pasos para la visualización positiva. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas relajarte.
Cierra los ojos y respira profundamente varias veces. Imagina un escenario positivo relacionado con la fuente de tu ansiedad. Visualiza los detalles, cómo te sientes, lo que ves, oyes, etc. Conéctate con las emociones positivas que sientes en ese escenario visualizado. Practica regularmente. Cuanto más practiques esta técnica, más Más natural y natural. efectiva se volverá. Esto es algo que tenemos que practicar. Si no lo practicamos, no se va a volver automático, ¿sí? Por ejemplo, 2 más 2, 4. Ni siquiera tenemos que pensarlo, es automático. Esto mismo con estas técnicas. Si las empezamos a poner en práctica muy seguido, como lo vamos a ver ahora cuando nos hable el doctor Mario Puig al final, el video penúltimo, donde nos va a hablar sobre el mindfulness. Va a decir que si nosotros nos dedicáramos 20 minuticos al día a hacerlo por 5 días a la semana, podríamos subir nuestras defensas, pero hay que practicarlo, ¿no? Listo. Seguimos. Vamos a ver esta conferencia que se llama ¿Cómo mejorar el control de tus emociones? Y aquí es donde él dice que con la sola sonrisa le mandamos un mensaje al cerebro de, oye, pila, o sea, otro mensaje. Pero como recomendación de mi hija, ella me dijo, quiero ver los videos en amplio. Gracias. Podemos utilizar la gestión emocional para relacionarnos con lo que sucede de una manera radicalmente diferente, no desde el miedo, no desde la angustia, no desde la ira, no desde el resentimiento, sino desde un espacio de entusiasmo, de paz interior y de confianza. El cerebro emocional, por sorprendente que os parezca, es el que domina la vida de un ser humano, no es el cerebro racional, la corteza cerebral. Perdón, yo me devuelvo a esto que él dijo. El cerebro emocional es el que domina la vida del ser humano. Con respeto a todos los demás personas que opinen diferente, para mí esto es real. El cerebro emocional es el que domina la vida de un ser humano. No el cerebro, perdón, el cerebro emocional, no el racional. El ser humano elige con el corazón y justifica con la razón. Miren esto, apúntenlo, apúntenlo. El ser humano elige con el corazón y justifica con la razón. Ah, y es verdad, uno primero eligió esto y después, sí, es que lo hice fue por esto, por lo otro. El sentimiento es la percepción consciente de un proceso corporal. Es un sentimiento. Hasta que los mapas de los sentimientos en el cerebro cortical nos desencriptan lo que está sucediendo en el cuerpo, no son un sentimiento. La emoción es un proceso totalmente fisiológico, totalmente corporal. Eso tiene una importancia enorme, enorme, porque tú puedes gestionar tu mundo sentimental a través de tu cuerpo. Si el cuerpo sonríe, aunque sea forzado, se ha probado hasta con un lapicero entre los dientes, el mensaje es no estará tan mal la cosa cuando alguien sonríe. Y empieza a desactivarse todo el mecanismo que mantiene el cuerpo en tensión. Fijaos qué alucinante. Por eso es tan importante en la gestión del mundo afectivo de otra persona, la escucha en profundidad. Implica ponerse en la piel del otro hasta poder ver su paisaje interior. Por eso nos cuesta gestionar las emociones, porque no escuchamos, juzgamos. Ay, Platón, qué fuera de serie. Sea amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Queridos, al final el mensaje se reduce en lo siguiente. Nosotros podemos mirar a los demás y encontrar lo que nos disgusta de ellos, pero también podemos mirar y ver lo que nos une a ellos. He aprendido algo que me ha sido de una utilidad alucinante, que es cualquier cosa que suceda, aunque no te gusta, acéptalo como si fuera un regalo que está tapado por papel de periódico. Todo, aunque no nos guste, si nos resistimos, activamos las amígdalas, y cuando activas las amígdalas, ¿sabéis lo que desactivamos? La región anterior del cerebro. Con lo cual no podemos ser ágiles, no podemos mantener nuestra conexión con los demás. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, todo es un regalo. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Poneros de pie, por favor. Alguno dirá, con este hombre no hay manera de echar una cabezadita. Porque vamos, es que si no te despierta él, te despierta el vecino. Dice que es el único que está sentado. Bien.
¿Quién de vosotros alguna vez cuando era pequeño, o ahora que tiene más juventud acumulada, saltaba olas? Olas, saltaba olas, bien. Pues vámonos al mar. Imaginaros en vuestro mar preferido, estamos en la orilla, nos metemos en el agua. ¿Estáis preparados para saltar olas? Cuando llega ya, para arriba, pues saltamos, ¿vale? Venga, viene una ola, venga. Bien. Espérate, que no ha llegado la segunda. Ya estás tú saltando. Espera, llega la otra. Bien. Uy, la que viene. Esta es muy grande. Esta no la salto. Y si no la salto, ¿qué hago? La buceo. Sentaros. Esto es todo lo que hay que saber. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen ustedes que él hizo el ejercicio de saltar? ¿Qué tiene que ver eso con el control de las emociones? ¿Por qué él hizo ese ejercicio? No sé si de pronto ustedes me puedan explicar por qué él hizo un ejercicio de saltar y de visualizar un mar. ¿Por qué creen? De pronto una pausa activa ahí rapidita, ¿qué será? De bombear, ajá, de hacer oxígeno. No, de pronto de despertar más ¿qué? La atención. Sí, sí, puede ser, sí, sí, sí. Yo siempre tuve esa pregunta de por qué puso esa forma. Yo lo suelo hacer cuando en mi salón de clase veo que están como que no hay conexión, los hago salir de su estado en el que están, vamos a hacer otra cosa para que vuelvan ya mejor. Entonces, ese es un ejercicio muy bueno para eso. Yo Ahora creo, vamos, qué pena te interrumpo. claro que sí, André. Perdón. Anita, dime. Yo creo que él lo hizo porque primero les preguntó sobre su niñez. Estaba también activando recuerdos y como acaba de explicar tan excelentemente que las emociones son físicas, o sea, tiene que ver precisamente con el cuerpo y con lo que hacemos, con lo que obligamos, pues les llevó a un recuerdo de algo que ellos ya sabían que podían hacer y de cómo controlamos la mente y podemos imaginarlo todo y actuar mediante las emociones. Les creó la emoción. En ese momento les creó la emoción. ¿Y sabes también para qué? Recuerden, la emoción es el pegamento, ¿no? Que existe entre el conocimiento y la memoria. Entonces, esa emoción, como siempre les he enseñado, ancla el conocimiento. Entonces, cuando ellos sientan o salten, se van a acordar de la conferencia. Es una muy buena técnica. Veo que el guapo levantó la mano. Cuéntame, ¿qué quieres decir? Ah, espérate, yo cierro mi micrófono para que no se escuchen los dos. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Pues el tema es que en las conferencias, cuando los instructores o las personas quieren desconectar a la persona sobre el estrés de estar aprendiendo, siempre lo tratan de desconectar a uno para romper la rutina de algo complejo con algo sencillo. Entonces, cuando nos recuerdan a nuestra infancia, el saltar en las olas era algo sencillo y algo que nos daba mucha alegría. Entonces, eso genera en el ser humano que suelte su estrés, por decirlo así, suelte su nerviosismo de un conocimiento nuevo y reciban el conocimiento nuevo con alegría y como decía una compañera, que nunca se olvide y siempre se van a acordar de la conferencia cuando saltaron. La primera, la segunda y la tercera hora. Tu micrófono un momento, que espérenme, que no sé qué hice aquí. La tecnología crea. Ya, ahora sí, ya puedes silenciar. Gracias. Bueno, vamos con la tristeza. ¿Quién quisiera leer el tema de la tristeza? Aquí vamos a leer primero que la tristeza, luego que la depresión. Vamos a ver la diferencia. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? No la dejo sola, no la dejo morir. Yo, Respírale. Gracias. bueno, la tristeza es una emoción humana natural que todos experimentamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Por lo general es causada por eventos o situaciones específicas, como la pérdida de un ser querido,
una decepción o un momento difícil. La tristeza es temporal. Una vez que nos adaptamos al cambio que causó el sentimiento, la tristeza suele disiparse. Aunque no es agradable, la tristeza es una parte esencial y adaptativa de la experiencia humana que nos permite procesar y responder a eventos desafiantes o decepcionantes. Ya te doy la siguiente. La depresión. Sigue, Magda, porfa. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que va más allá de la tristeza ocasional. Afecta cómo una persona se siente, piensa y actúa y puede interferir con la vida diaria. Los síntomas de la depresión pueden incluir persistente tristeza o sensación de vacío, pérdida de interés en actividades, cambios en el apetito o el peso, dificultad para dormir, fatiga, sentimientos de inutilidad, dificultad para concentrarse y pensamientos de muerte o suicidio. Es esencial entender que la depresión no es simplemente tristeza intensificada, trastorno complejo con causas biológicas, químicas y psicológicas. Sí, es importante darse cuenta qué es la tristeza como sentimiento y qué es la depresión y cuándo tenemos que buscar ayuda, ¿no? Entonces, tenemos aquí, dice, establecimiento de metas pequeñas y alcanzables. Este es un tema muy bonito porque cuando estamos tristes, perdón, y nos ponemos una meta pequeña y alcanzable, nos da esa satisfacción, ¿no? Esa dopamina, nos da esa satisfacción de que cumplimos algo, nos motiva a seguir adelante, nos motiva a darnos cuenta que no todo está mal, que no es todo es vencido, pero tenemos que ponernos metas que de verdad sean pequeñas y alcanzables. ¿Listo? Entonces, no sé, Magda, si quieres seguir leyendo o si alguien más dice yo. Sí, yo sigo leyendo. Dale, Magda, gracias. Y alcanzables. Perdón, establecimiento de metas pequeñas y alcanzables. ¿Cómo funciona el establecimiento de metas? Al establecer y alcanzar pequeñas metas, logramos un sentido de logro y propósito que puede contrarrestar sentimientos de tristeza o desesperanza. Las metas actúan como un recordatorio de nuestra capacidad para influir en nuestras circunstancias y producir resultados positivos. Aquí están los pasos. Pasos para el establecimiento de metas. Identifica un área de interés. Puede ser cualquier cosa desde aprender una nueva habilidad, mejorar en un hobby, hacer ejercicio, leer un libro, etc. O aprenderse una canción. Esa es otra meta muy chévere. Define una meta específica. Por ejemplo, en jugar, ¿sí? ¿Jugar? Sí, en lugar. En lugar. En lugar de quiero hacer ejercicio, podría ser quiero caminar 30 minutos todos los días. Eso es hacer ejercicio. Desglosa la meta en tareas más pequeñas. Si tu objetivo es leer un libro, divide el libro en capítulos y establece cuántos capítulos leerás cada día. Registra tu progreso. Usa una agenda o una aplicación de seguimiento para anotar lo que has logrado cada día. Celebra tus logros. Cada vez que alcances una meta, tómate un momento para reconocer y celebrar tu logro. Eso es algo muy importante en esta técnica. Ponerte la meta pequeña o, por ejemplo, voy a empezar a tomar 8 vasos al día, ¿no? Y te compras el termo y tienes ahí, lo lograste y decir, lo hice, lo pude hacer. Es muy importante tener ese sentimiento de logro en nuestras vidas para poder combatir a veces la tristeza. La ira. Guapo, ¿te gustaría leer la ira? Perdón, yo quito mi micrófono. Dale. La ira es una emoción natural y a menudo una respuesta a una percepción de amenaza o a una injusticia. Se puede manifestar en una variedad de formas, desde una irritación leve hasta una furia intensa, mientras que ocasionalmente sentir ira es completamente normal y a veces puede ser productivo al señalar problemas o injusticias que necesitan ser abordadas. Es crucial manejarla de manera adecuada para evitar daños a uno mismo y a otros.
Vamos a ver en la ira cuáles son los disparadores, los detonantes, podríamos decirlo. Los disparadores de ira varían de una persona a otra. Para algunas, estas son como las comunes. Dice, situaciones frustrantes, y esto pasa mucho cuando a veces tenemos frustraciones frustrantes, nos dispara la ira, conflictos interpersonales o la percepción de una injusticia. Hoy a mí cuando yo estaba chiquita, algo que me ofendía en la vida era que hicieran trampa en un juego. Me parecía como, ¿por qué vas a hacer trampa? Es un juego y eso me hacía que veía hasta rojo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de situaciones frustrantes, es como quedarse atrapado en el tráfico o en una fila larga, ¿no? Eso te puede disparar el mal genio. Conflictos interpersonales, discusiones con amigos, familiares o colegas. Sentimientos de ser incomprendido o no escuchado. Cuando es percepción de injusticia, ya sea personal o hacia otros, recuerdos traumáticos o estresantes del pasado y situaciones donde te sientes amenazado o desrespetado, así lo encontré, y es cuando te sientes irrespetado, podríamos decirlo. ¿Cómo funciona? Parar, pensar y respirar. Esta es una técnica de la ira que me ha funcionado maravillosamente. No crean, aquí donde me ven, paz y amor. He hecho cursos de 2 veces superando la ira, ¿no? Y ahora con esto, pues espero que todavía no se me salte tanto. Dice, ¿cómo funciona? Entonces, parar. Antes de reaccionar impulsivamente, haz una pausa. Esta pausa te da un momento crucial para no responder automáticamente. Y yo creo que aquí está todo el truco, es parar un momento. Ahora pensar, reflexiona sobre lo que está sucediendo y hazte estas preguntas. ¿Cuál es la causa de tu ira? ¿Cómo podría ser la mejor manera de responder? ¿Hay forma de ver la situación desde otro punto de vista? Cuando tenemos esta pregunta de cuál es la causa de tu ira, normalmente es porque muchas situaciones han sido repetitivas en tu vida y llegas a un momento en que no más, ¿no? Y cuando uno mira el por qué, se da cuenta que de pronto cuando un niño le pasó algo similar, entonces este es algo que te dispara muy fácilmente. Tercero, respirar. Volvemos al tema, respirar. Yo creo que con la autorregulación, si aprendemos a respirar, es la clave de todo. Toma respiraciones profundas y lentas, no es, no es controlar esa respiración. Cuando tú empiezas a controlar tu respiración, empiezas a controlar la emoción. La respiración profunda puede ayudar a reducir la intensidad de la ira al activar el sistema nervioso parasimpático, que actúa como un freno natural para las respuestas, pues, de la ira. Vamos a ver este video. Ellos aquí mencionan 8 técnicas que las vamos a ver. Oh, perdón. Cierto que había dicho que lo íbamos a ver desde acá. ¿Será posible tener control sobre las emociones o debemos resignarnos a que dominen nuestros actos? Esto es Psicología en 5 minutos. Seguramente, ¿alguna vez has llegado a pensar que hay emociones positivas y emociones negativas? Por ejemplo, cuando se trata de felicidad y alegría, creemos que es algo positivo por las experiencias agradables, o por el contrario, la tristeza y el enojo son negativos, porque producen una experiencia emocional desagradable o porque ocasiona reacciones violentas y pensamos que eso no es bueno. Existen 4 tipos de emociones básicas que han evolucionado hacia sentimientos más complejos. Estas emociones son miedo, ira, alegría y tristeza, y se pueden presentar e identificar en todos los individuos del mundo e incluso de las más diversas culturas, por lo que no podemos evitar sentirlas, ya que las emociones están ahí porque tienen una función de supervivencia y nos impulsan a actuar. Si se eliminan las emociones negativas, también se estarían eliminando poderosos motivos de la conducta, como la huida o agresión frente a una amenaza.
Entonces, no es que las emociones sean negativas o positivas, sino que se consideran positivas y negativas a las reacciones que ocasionan. Por ejemplo, cuando sientes miedo, tu cuerpo se prepara para huir, y esto no es malo o negativo, solo está intentando sobrevivir. Por eso resulta complicado controlar las emociones con fuerza de voluntad, porque estas respuestas emocionales son necesarias y automáticas. Sin embargo, en algunas personas no están reguladas adecuadamente y puede ocurrir que se disparen en situaciones donde no existe una amenaza real, provocando ansiedad, o que sea incapaz de desactivarse con el paso del tiempo, como ocurre en la depresión. Así, el problema en sí no son las emociones, sino la manera en cómo nosotros las manejamos. El manejo emocional implica que nosotros tenemos el control de nuestras emociones y no que las emociones nos controlen a nosotros. Además, la forma en la que interpretas tus emociones puede cambiar la manera de cómo las vives. Para controlar las emociones existen múltiples técnicas. Aquí te mencionaré solo algunas, que son eficaces para minimizar o incluso detener las reacciones emocionales intensas. Identificar emociones. Es necesario que identifiques, entiendas y definas tus emociones. Esto te ayudará a poder gestionar la intensidad de estas. Analiza y reconoce tus emociones. Encuentra el motivo de tus emociones. A largo plazo, la clave no es luchar contra ellas, sino en reconocerlas y saber por qué te ocurren. Sé honesto contigo mismo sobre el por qué estás triste, enojado o nervioso. Conocer la verdadera razón de tus emociones te ayudará a tratar la causa. Detectar señales. Aquellas señales que te indican que vas camino de no poder dominar tus emociones y que te diriges hacia un estado emocional desagradable o negativo. Distracción. Las distracciones son recomendables. Por ejemplo, escuchar música, salir a oxigenarnos, a tomar aire fresco. Respira profundo. Centra tu atención. Fija tu atención en pensamientos neutrales. Así evitarás que la emoción llegue con demasiada intensidad. Piensa en el futuro más inmediato. Las emociones intensas pueden provocar que te olvides del futuro y de que tus acciones van a tener consecuencias. Aunque en el momento estés enojado y solo puedas vivir el presente, pregúntate, ¿en una semana seguiré sintiendo eso? De esta manera podrás mantener el autocontrol. Medita habitualmente. La meditación previene pensamientos negativos repetitivos, no solo mientras meditas, sino a largo plazo. Además, reduce la ansiedad. Sin embargo, esta técnica deberá ser de manera regular y realizarlo como un hábito. Escribe un diario de tus emociones. Escribir y expresar tus pensamientos y sentimientos más profundos de manera habitual te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos. Además, te servirá para identificar las emociones y el origen de estas. Recuerda que las emociones no se anulan ni se niegan, tampoco se deben reprimir. Se manejan de manera que podamos utilizarlas a nuestro favor y esto permita desde disfrutar hasta poner límites. Al aprender a controlar tus emociones, debes saber que no hay una solución única, pero entender el origen para tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el control de nosotros. ¿Cómo les pareció, no? Increíble. Bueno, sigamos. Técnicas de relajación. En estas técnicas que les voy a mandar, como les comenté al principio que estábamos hablando, se las voy a mandar por el grupo paso a paso para que las puedan practicar y luego en la siguiente sesión que empezamos un nuevo tema que es motivación, me encantaría que como hicimos hoy al principio, que hablamos un poco, me cuenten cómo les fue con estas técnicas. Entonces, respiración consciente, es una práctica guiada para centrarse en la respiración, resaltando su impacto en la autorregulación. Mindfulness, práctica simple como centrarse en la respiración o sensaciones corporales, destacando la importancia en el aquí y el ahora. Relajación muscular, ejercicio guiado para tensar y relajar los diferentes grupos musculares, conectándolo con la autorregulación mental y emocional. Y por último, estiramientos suaves que se pueden hacer desde la silla, ¿no? Ejercicios que se pueden realizar incluso sentados, promoviendo la relajación física y mental. Vamos a ver nuestro videito de
mindfulness que habla él. La siguiente cosa que te diría es que se entrenen en una cosa que cada vez tiene Para profundizar por un pura poco. lógica más difusión, que es todo lo que es los estados contemplativos de la conciencia, que no es más, o mindfulness, que lo único que significa es que se entrene en prestar atención a las cosas que son reales, como su respiración, como las sensaciones del cuerpo, porque el otro es mental. Entonces, cuando la narrativa no recibe la misma atención, empieza a tener menos impacto. Y hay una cosa que es clave en el adiestramiento, y yo he visto su tremenda eficacia, que es acostumbrarte a traer la atención al aquí y a la ahora. Mindfulness es un ejercicio puro de la atención para serenar esa mente que por razones que todavía no conocemos está agitada. Y como está agitada, no podemos reconectar con nuestro potencial oculto, ni sabemos por qué tantas cosas que son pequeñas nos alteran de una manera tan grande. La evidencia científica, pues mira, la evidencia científica es aplastante. Aplastante tanto la neurociencia contemplativa, que es la que se dedica a estudiar el efecto en el cerebro de los estados meditativos, como en la fisiología cardíaca, en la endocrinología, en la neurología. Es que, fíjate, detrás de muchísimas enfermedades, por no decir de todas, hay un factor que puede pesar más o menos y que es la ansiedad. La ansiedad es generada por el ruido mental. La Universidad de Harvard es pionera en el mundo estudiando esto. Entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tienen como uno de los factores clave emociones perturbadoras. Vivir en la ansiedad, vivir en la desesperanza, todas estas cosas. Entonces, eso es lo que hace el mindfulness. A nivel de cerebro, pues por ejemplo, unas cosas que hace es reducir el volumen de la amígdala. La amígdala, que no son estas, están en el cerebro. La amígdala es un núcleo que contiene grupos de neuronas muy relacionadas con el miedo y con la ira. Se ha podido observar con resonancia funcional magnética, que es una técnica de imagen para ver las partes más activas, una reducción en el volumen de la amígdala. Es decir, una persona que practica este ejercicio de atención plena es menos propensa a vivir en miedo y en ira. En segundo lugar, se ha visto un aumento del tamaño de la corteza prefrontal del lado izquierdo, que es muy importante, por ejemplo, porque tiene un enorme impacto en el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune. Otra cosa que se ha visto es que un sistema que se llama sistema red neuronal por defecto, que es la que hace que estemos distraídos, empieza a amortiguarse, y otra red, que se llama red ejecutiva central, es mucho más activa, es decir, favorece que te des más cuenta de lo que pasa. Esto es importante, por ejemplo, para reducir la incidencia de accidentes. Se ha observado, por ejemplo, cambios en el sistema de defensa, en el sistema inmune. Gente que ha practicado mindfulness sin tener experiencia previa en absoluto, durante 5 días a la semana, a lo largo de 2 meses, 20 minutos cada día, han tenido aumentos entre el 12 y el 20% del sistema inmune. Una subida de un 12%, un 20% del sistema inmune es que no te cojas una gripe, o no te cojas un catarro, o si estás lidiando con un tumor, que tu cuerpo sea mucho más agresivo. Mejoras en el tubo digestivo. Te voy a contar una cosa que es alucinante. El tubo digestivo controla el 80% del sistema de defensa del cuerpo. Está ahí. El tubo digestivo constituye otro cerebro, complejísimo, 500 millones de neuronas. Cuando una persona está súper tensa, cuando una persona está llena de ansiedad, empieza a producirse el paso de sustancias feas, quiero decir, nocivas, desde la luz del intestino delgado y a veces del colon, a la sangre. Y pueden dar lugar a procesos inflamatorios generalizados que ya se están empezando a relacionar como uno de los factores, uno solo, que podría tener su conexión con el Alzheimer, por ejemplo. Hace más difícil el control de la glucosa. Es alucinante. Entonces, cómo el mundo emocional, perturbado por una mente agitada, acaba afectando todo el cuerpo. Hay estudios, por ejemplo, la aplicación de mindfulness a personas que están diagnosticadas de esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, y se reduce la aparición de brotes, evoluciona por brotes, son menos intensos. Se está aplicando un montón de cosas, es decir, y además por centros tremendamente serios, donde la investigación no es cuestionable ni anden buscando especiales resultados, sino que están muy bien controlados. Lo que pasa es que esto, que tiene 3.500 años de antigüedad, solo le hemos dado una credibilidad cuando una serie de científicos se ha decidido a estudiar qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando una persona entra en estos estados de enfocarse en el aquí y en el ahora. Y también nos ha ido a darnos cuenta de la jaula de grillos que tenemos en la cabeza. La jaula de grillos que tenemos en la cabeza. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo la vemos?
Tenemos, ¿sabías qué? Un estudio publicado en la revista Mind, Brain and Education mostró que los programas escolares que incorporan técnicas de mindfulness o atención plena pueden tener un impacto significativo, no solo en la reducción de los niveles de estrés de los estudiantes, sino también en la mejora en en las habilidades cognitivas y de rendimiento académico. Además, los educadores que practican técnicas de relajación y de mindfulness reportan niveles más bajos de estrés y mayor bienestar en general, lo que a su vez crea un ambiente de aprendizaje más positivo y productivo. Claro, si el profesor está menos estresado, pues obviamente. Y quiero cerrar con el video que les había dicho de que debemos ser maestros. Cuando yo estaba plenamente en el mundo de la cirugía, algunas personas hicieron un comentario muy agradable para un médico, que es decir, medicina, la profesión más importante del mundo. Y yo recuerdo que decía, no, es la educación. Se quedaron un poco sorprendidos y dije, pero ¿cómo es posible? Digo, sí, porque tú con la cirugía puedes cambiar un hecho puntual. La patología, tumor, lo extirpas, bien. Pero es que con la educación puedes cambiar una vida. La figura de un profesor que además anhele ser maestro. El profesor enseña una asignatura, el maestro además da claves para vivir. Y todos sabemos la diferencia de tener un profesor y tener un maestro. Entonces, un maestro es una persona que está dispuesta a acompañarte en tu proceso de descubrimiento. Todos sabemos la enorme diferencia que marca cuando haces frente a un desafío, sentirte acompañado o sentirte solo. No tiene nada que ver. Incluso biológicamente se sabe. Por ejemplo, si yo estoy haciendo frente a un desafío y tengo miedo, se activa el eje del estrés con una gran liberación de cortisol. Si ante ese mismo desafío me siento acompañado, se libera una hormona de la que llevo muchos años hablando, que es la oxitocina. La oxitocina corta el eje del estrés. Entonces, la figura de un maestro es importantísima. A ver si de una vez por todas nos damos cuenta de la importancia que tiene la educación. ¿Cuántas personas no han mejorado su vida porque encontraron a alguien que tocó su futuro? ¿Cuántas personas no han mejorado su vida porque encontraron a alguien que tocó su futuro? Y ese siempre ha sido mi deseo en el instituto, que nosotros podamos tocar esas vidas, que seamos recordados con cariño, porque no fuimos solo profesores, fuimos personas que estábamos dispuestas a tocar esas vidas. Fuimos maestros donde les enseñamos claves de vida, donde les mostramos que no están solos en el aprendizaje, sino que nosotros estamos acompañándolos y que lo van a lograr. Ese tipo de profes, ese tipo de maestros, ¿no? Entonces, pues por hoy terminamos. Les agradezco infinito. Terminamos el tema de autorregulación. Ahora les mando en Word, en el grupo, para que puedan poner en práctica y pues nos vemos dentro de 8 días. Nuevamente felicitaciones porque ya vamos por la mitad. Ya vamos por la mitad. Vamos a vernos el otro fin de semana normal, común y corriente. Entonces, un fuerte abrazo. Regálenme la foto, por favor. Activemos cámaras, los que podamos activar cámaras. Y recuerden que ahora me van a empezar a mandar un audio chiquito al WhatsApp diciéndome lo que más les impactó, por favor. Y así yo empiezo a tener para las personas que participaron como un pequeño feedback, ¿no? Porque no es que, no, yo me conecté donde esa vieja loca y me fui a hacer lo demás, sino que si estuvieron presentes y aprendieron algo. ¿Listo? Ya todos pudieron, no pueden activar cámaras. Ya veo que me activaron por aquí. Yo sé que Jenny no puede. Sarita, Cris, Anita, ¿puedes activar cámaras para tomar la foto y soltarlos? Uy, ¿qué pasó, Lidita? Pensé que ibas a terminar más contenta de lo que llegaste. Estás brava. Bueno, vamos a tomar la foto. 1, 2, 3, sonrían. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Nos despedimos. Gracias.